Bienvenidos a Lamento y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy traigo un episodio un poco especial por varias razones. Lo primero es porque es el último episodio del año. El segundo, porque es el cierre de la serie Miércoles de Malos Viajes que he ido haciendo para acompañar el lanzamiento de mi libro, Los malos viajes, los infiernos de la química, disponible en Amazon, en múltiples formatos y ahora en oferta. Y tercero también, porque hoy no vamos a hablar tanto de una sustancia concreta, sino de algo que atraviesa muchas de esas experiencias por dentro. Algo que también aparece lejos de las drogas, en noches de insomnio, en crisis de identidad, en duelos, en burnout, en depresión, en ansiedad, en estrés postraumático. Y a esto, aunque no es un término clínico en sí mismo, lo voy a llamar introspección oscura. Este episodio quiere cumplir varias funciones a la vez. Quiere ser un broche final a la serie Malos Viajes y quiere ser un cierre de año que permita mirar un poquito hacia atrás y quizás, si te resuena, ponerle nombre a cosas muy raras, muy feas, muy intensas que igual has vivido en tu cabeza y no sabías cómo encajar. Esto te puede ayudar. Vamos a empezar con algo que, si has tenido malos viajes, te puede sonar. Imagina a alguien, podrías ser tú o cualquier oyente, que toma una sustancia convencido de que va a tener una experiencia espiritual, de autoconocimiento, de abrir puertas internas, y al principio todo parece ir bien. Colores más intensos, una conexión especial con la música, quizás alguna idea interesante, reflexiva sobre su vida, pero poco a poco pasa algo. Empieza a mirar hacia adentro, y lo que encuentra ya no es interesante, ni bonito, ni neutro. Es como bajar a ver cómo estoy por dentro y descubrir que el sótano no es un sótano, sino una especie de cripta. Y en esa cripta las paredes hablan y lo que dicen no es «Oye, quizás deberías cuidar más tus relaciones». No, es mucho más cruel. Son cosas del tipo «Todo lo que has hecho en tu vida ha sido un fraude, tus amigos no te quieren, solo te aguantan. Si los demás supieran cómo eres realmente, se apartarían de ti». O también «No vas a salir de esta, jamás». Esa persona, ahí atrapada, no solo se siente mal, se siente condenada por algo que no sabe ni cómo explicar. Y esto con sustancias puede durar horas. Sin sustancias puede aparecer en una noche de insomnio, en una crisis vital, en una depresión o en una disociación grave. A toda esta manera de estar a solas con tu propia mente y en su versión más cruel, desbordada y sin salida, la vamos a llamar hoy introspección oscura. ¿Y qué es la introspección oscura y qué es lo que no es también? Cuando hablamos de introspección en psicología, solemos tener una idea más o menos amable. Lo podemos ver como parar un poco, mirar hacia adentro, revisar qué sentimos, qué pensamos, entender de dónde vienen ciertas cosas e intentamos aprender algo que nos sirva. Y si puede ser, tomar decisiones un poco más alineadas con lo que realmente necesitamos. Eso sería una introspección más o menos, pues sí, saludable. Puede ser incómoda muchas veces, sí, nadie disfruta revisando sus propios errores, pero tiene un cierto sentido. Duele con finalidad. La introspección oscura, en cambio, es otra cosa. Intentemos visualizarla así. Es como si esa capacidad de mirar hacia adentro se hubiese desregulado totalmente y empezar a funcionar como una especie de máquina de tortura interna. Por lo tanto, en la introspección oscura, nuestra mente se sumerge en contenidos internos muy negativos, que nos perturban o que son existencialmente amenazantes. Lo hace de manera obsesiva, sin freno, y no hay recursos internos suficientes como para sostener lo que aparece. Aquí no hay una curiosidad, no hay una intención de voy a entenderme un poquito mejor, voy a mejorar. Lo que hay es rumia, angustia, sensación de desolación, sensación de condena, culpa y terror incluso existencial. Y encima con la idea de que esto tiene sentido, esto es una verdad profunda sobre mí, casi ontológica, casi sobre mi ser. Es importante que subrayemos algo. Este tipo de estado no aparece solo en los malos viajes. Puede presentarse en muchos estados, en estados disociativos profundos, en depresiones existenciales melancólicas,
que es que esto va mucho más allá del simple estoy triste, si os dais cuenta. En crisis de identidad, cuando a uno se le desmonta el rol que le sostenía en el día a día, o en la mayoría del tiempo, en duelos, rupturas, cambios vitales grandes o momentos de soledad muy radical. En personas que han tenido maltrato, abuso, humillación prolongada y de repente un día el cerebro decide hacer inventario de todo, pero sin anestesia. Y sí, también hay malos viajes con determinadas sustancias, donde la neuroquímica lo que hace es quitar frenos, bajar defensas y amplificar lo que ya estaba ahí, pero de una forma bastante grotesca. Y la principal diferencia entre este episodio y otros de Miércoles de Malos Viajes es que esto también puede pasar sin estar bajo efectos de sustancias, ya que no siempre va a hacer falta una sustancia, no siempre hace falta un diagnóstico psiquiátrico. Lo que sí se repite casi siempre es la sensación de haber bajado a un lugar muy oscuro de uno mismo y de no haber sabido qué hacer allí dentro. Pero para entenderlo mejor vamos a aclarar un poco diferencias. Introspección normal versus introspección oscura. Vamos a analizarlo un poquito más a fondo. En la introspección normal, pues uno puede imaginarse una tarde cualquiera en la que después de una discusión o de un fallo en el trabajo, uno se sienta y se pregunta ¿por qué he reaccionado así? ¿Por qué me ha tocado tanto? ¿Qué podría hacer diferente la próxima vez? Eso es introspección, como hemos dicho. La finalidad es entenderse, aprender y ajustar. El tono interno, aunque puede ser crítico, tiene un cierto fondo de cuidado. Es el típico, te lo digo por tu bien, aunque sea un poco torpe para uno mismo. Y la carga emocional puede ser intensa, pero manejable. Uno puede llorar, sentir vergüenza, sentirse culpable, pero uno sigue estando mínimamente organizado. Existe un yo que observa, una parte que mira los pensamientos y las emociones como objetos, como con algo de distancia. Y con suerte, el resultado es alguna forma de comprensión, una mejora, una forma de comprensión en la que algo encaja mejor. Y si lo llevamos a una metáfora, es como si bajásemos al sótano con una linterna para ver qué hay en las cajas. Igual vemos polvo, cosas que no nos gustan mucho, muebles rotos, cosas antiguas, pero puedes decidir qué hacer con ella. En la introspección oscura, el proceso se retuerce mucho más y vemos el contraste. La finalidad ya no es entenderse, sino confirmar la propia condena. Uno no busca verdad, busca confirmación de que es culpable, defectuoso, una carga, un error. El tono es hostil, sádico y humillante. No hay matices, no hay esto podría haberlo mejorado. No hay nada que salvar. La carga emocional es abrumadora. Aparece vergüenza tóxica, culpa aplastante, terror, sensación de vacío, sensación de suciedad interna y de fracaso esencial, un fracaso como inherente a uno mismo. El yo deja de observar y pasa a ser una presa. Se convierte uno mismo en el objeto de examen, pero no hay nadie fuera de la experiencia que pueda decir, oye, quizás esto es una exageración. Uno se fusiona con esto. El tiempo interno se va a distorsionar. Aparecen bucles de pensamiento, sensación de esto es eterno. Y el resultado es una fragmentación. Uno sale sintiendo que está más roto que cuando entró. Y la metáfora aquí en comparación sería, la introspección normal es bajar con una linterna a ordenar el sótano. La introspección oscura es que el sol se abre, nos caemos en una cripta sin luz y la linterna desaparece y las paredes empiezan a susurrar nuestros peores miedos con nuestra propia voz. Y no sabemos cuánto va a durar eso ni si va a acabar. Y es que el crítico interno normal, pues no siempre, como hemos dicho, es patológico. Todos tenemos algo de autoevaluación. El problema es cuando ese crítico interno se convierte en un crítico despiadado. Ya no te ayuda a mejorar, te hunde más. Y la introspección oscura sería, por decirlo así, la versión 3.0 del crítico interno, es más avanzado aún. Ya no solo una voz, es un estado mental completo que se organiza alrededor de esa condena interna. Por ejemplo, el crítico interno clásico nos diría: siempre fracasas en las relaciones porque eres demasiado dependiente. Doler duele, pero es una frase, una interpretación discutible. En la introspección oscura, lo que nos diríamos es no es que fracases en las relaciones, es que eres, por definición, un parásito. Ni siquiera deberías estar aquí. El amor que has recibido ha sido un error del sistema, prácticamente. Aquí ya no se trata de te equivocas en esto, se trata de tú, como entidad, estás mal. Cuando la cosa se coloca en ese nivel, hablamos de una especie de condena ontológica. ¿A qué me refiero con ontológico? A aquello que es esencial, aquello que es, por decirlo así, el ser. Uno es ontológicamente malo si siente que no vale. Es la capa más profunda. No es el he hecho algo mal, sino soy poco valioso. El yo deja de ser alguien con fallos y se convierte en un error estructural, en un defecto. En términos clínicos, la intensidad es tan alta que ocupa casi toda la conciencia. La forma no va a ser solo verbal, va a haber sensación de suciedad interna, con imágenes de castigo, ridículo, humillación y fantasías de juicio.
de exposición pública, como si de uno se estuviese desenmascarando ante el mundo con una vergüenza muy profunda. Los orígenes suelen mezclar trauma, figuras críticas internalizadas, pues padres, profesores, parejas, experiencias de rechazo, vergüenza infantil, y la capacidad de observarlo desde fuera casi desaparece. No puedes decirte, vale, esto es mi crítico interno despiadado. Esto parece verdad sobre uno mismo y recuerda mucho a un flashback, ¿verdad? Es que prácticamente lo es. Es como pasar de tener un juez severo en la cabeza a estar encerrado en un juicio eterno, sin abogado, sin posibilidad de defendernos, sin un fin, sin saber exactamente cuál fue el crimen. Y además es que es precisamente esa duda ontológica, ¿qué es lo que hay malo en mí? Pero ese machaque constante lo busca, pero ataca a todos los lados de la persona. Y lo vamos a ver también desde la fenomenología, cómo se siente la introspección oscura desde dentro. Igual que en el libro, que hablamos de la fenología, de los malos viajes, lo vais desgranando desde algunas características que suelen aparecer. No es una lista para hacer diagnósticos, ya que introspección oscura no existe, per se. Esto va a ser más bien un mapa para reconocer experiencias que mucha gente vive en soledad. Quizás os sintáis identificados. Va a haber autofocalización hostil. La atención se engancha de forma obsesiva en uno mismo, pero sin la menor compasión. Y puede decirse a uno mismo, eres ridículo, siempre lo has sido. Nunca te diste cuenta. Todo lo que has conseguido es un decorado. En el fondo, eres un fraude. Solo engañas a la gente porque hablas bien. Si supieran realmente quién eres, se marcharían. No hay lugar para matices del tipo, en esto fallo, en esto estoy bien. Todo se lee en clave de defecto global. Como segundo punto fenomenológico, va a haber una descomposición del yo. La sensación no es simplemente soy un desastre, sino no sé quién soy. Uno puede percibirse como un conjunto de yoes inconexos, el de la infancia, el de la adolescencia, el que finge seguridad, el que se hunde. Puede aparecer la imagen de estar hecho de trocitos sueltos, de piezas que realmente no encajan. Y a veces hay la vivencia de que nuestras versiones pasadas son profundamente vergonzosas, casi como si fueran personas distintas, a las que incluso uno desprecia. Frases típicas después de la experiencia. Salí sintiendo que me había deshecho y fue como si estuviera formado por retales, como si no hubiera un yo sólido. Tercer punto fenomenológico, sensación de condena inminente e inespecífica. No es el miedo concreto a que pase algo, me van a despedir o mi relación se va a romper. Es algo más difuso y a la vez más intenso. Lo podríamos conceptualizar a nivel verbal como hay algo muy grave que he hecho o que soy y esto va a tener consecuencias horribles. He activado un mecanismo que ya no puedo parar. O he cruzado una línea y el castigo viene de camino, aunque no sé por dónde. A veces se vive casi como una atmósfera. Uno siente, no sé qué va a pasar, pero todo mi cuerpo sabe que es malo, y que es definitivo, y que uno lo merece. En el cuarto punto, a nivel fenomenológico, se va a dar la emergencia de traumas y escenas antiguas. No siempre en forma de recuerdo literal, muchas veces de manera simbólica o incluso somática, como hablaría Pete Walker. Vuelven escenas de humillación, por ejemplo, escolar, de vergüenza infantil, de abuso, de momentos en los que uno se sintió muy pequeño y muy solo. Pueden aparecer como flashes, como fotogramas sueltos, como frases que alguien te dijo hace años, o bien como emociones intensas sin narrativa, una angustia que ahoga, pero uno no sabe muy bien de dónde viene. Después, al contarlo, la persona puede decir cosas como, era como si todo lo que no había querido mirar en mi vida se hubiese puesto en fila y hubiera pasado revista delante de mí. O no vi nada concreto, pero sentí de golpe la suma de todas las veces que me dejaron solo. El quinto punto va a ser una especie de sensación de soledad casi cósmica. No solo me siento solo, no tengo a nadie. Es una soledad un poco más metafísica, ya metiéndonos en temas abstractos incluso. Es como si hubiera una distancia infinita entre tú y el resto del mundo. Como si uno estuviera encerrado en una burbuja de sufrimiento que nadie puede comprender ni atravesar. A veces con la idea de que nadie debería cargar con esto. Así que mejor que no lo diga. No me van a entender. Y puede aparecer incluso si uno está físicamente acompañado. En malos viajes, por ejemplo, hay personas rodeadas de amigos que sin embargo viven un infierno interno totalmente incomunicable, con LSD, con cannabis o con muchas otras sustancias. En sexto punto, a nivel fenomenológico, vamos a ver la disolución del sentido. Y aquí se mezclan varias cosas, el lenguaje, el tiempo y el cuerpo. El lenguaje empieza a fallar, las palabras se sienten huecas, ridículas o incapaces de atrapar lo que realmente pasa. El tiempo se deforma, sensación de eternidad, o de que todo ha pasado en un segundo, o de que pasado, presente y futuro se ha mezclado.
y el cuerpo se siente ajeno, raro o fragmentado. No sé dónde acabo yo, mi cuerpo era como un decorado, era solo un envoltorio lleno de culpa. Es una experiencia muy desorientadora. Las coordenadas básicas que tomamos y que usamos para orientarnos en la realidad se tambalean, y aquí hablamos hablamos prácticamente de un estado muy disociativo. El séptimo punto de esta fenomenología es la imposibilidad de verbalizarlo bien después. Para rematar todo esto, muchas personas cuando salen de esa sensación de esa introspección oscura pueden pensar, sé que si lo cuento va a sonar exagerado o incluso ridículo. No tengo palabras para explicar lo que pasó. Esta dificultad para ponerlo en palabras agrava mucho el problema porque contribuye a una sensación de rareza de esto solo me pasa a mí, de aislamiento. Y no estáis solos. Importante, si lo que voy hablando hasta ahora os está provocando mucho removimiento interno, parad el audio un par de minutos, respirad hondo, si queréis continuáis, si no en otro momento, continuamos. Y vamos a hablar ahora de subtipos de introspección oscura. No hay una clasificación oficial, eso es lo que insisto. Esto es un análisis prácticamente personal. Y vamos a agrupar fenómenos que se parecen entre sí en relatos que he podido escuchar en consulta, en testimonios y en experiencias de malos viajes. ¿Cómo no? Vemos el primer subtipo, que es la introspección autodestructiva. Y es la más clásica, entre comillas. El foco se pone en los propios errores, en los propios fallos, en los propios fracasos, pero todo se interpreta en clave de defecto moral. No es me equivoqué, es soy malo, soy un parásito, soy una carga. Se revisan relaciones pasadas, decisiones laborales, situaciones familiares, y en todas uno encuentra motivos para acusarse. Ejemplos de frases internas. Todas mis parejas han sufrido por mi culpa. Mejor no debería volver a intentarlo con nadie. O mis amigos me soportan por inercia. En el fondo, les dreno energía. O mi familia estaría mejor sin mí. Y aparece tanto en depresiones severas, en trastornos límite de personalidad con mucha culpa, o en personas con historia de abuso emocional. En malos viajes con sustancias que facilitan también la autoobservación, pero la vuelven tóxica si no hay un sostén. O si incluso también hay trauma previo, lo cual dispara todo esto. El segundo subtipo de introspección oscura sería la introspección nihilista. Aquí el foco no está ya tan centrado en el yo no valgo, sino en el sentido de todo. La persona entra en un estado de pensamiento donde todas las referencias se van a desmoronar. Nada importa. El bien y el mal son inventos arbitrarios. La vida es un chiste malo. Todo es un teatro vacío. Es una especie de crisis filosófica, pero vivida con un tono de desesperanza, no de curiosidad. La mente puede ir hacia sitios tipo, si nada tiene sentido, da igual lo que haga. Si al final todos morimos y nadie recuerda nada, ¿para qué esforzarse? Si el universo es indiferente, mi sufrimiento es solo ruido sin valor. Esto va a aparecer en ciertas sustancias psicodélicas cuando la experiencia se tuerce. Este tipo de introspección nihilista se mezcla con sensaciones corporales muy desagradables y la conclusión subjetiva puede ser devastadora. Estoy sufriendo sin sentido. Y además todo este sufrimiento es un sinsentido casi cósmico. No tiene una razón de ser. En el tercer subtipo nos vamos a encontrar la introspección paranoide. Esto es muy interesante, porque en este subtipo de juicio interno se mezcla con la idea de juicio externo. No solo soy un fraude, sino todos se dan cuenta de que soy un fraude. No solo he hecho cosas mal, sino si se supiera lo que he hecho, el mundo entero me repudiaría. Se activan fantasías del tipo hay gente observándome, evaluándome. Mi vida entera ha sido un experimento cruel, nada de lo que viví fue genuino. Todo fue una trampa para exponerme. En algunos malos viajes aparece la sensación de estar casi como en un reality cósmico o de que los otros son actores que están ahí para juzgar tu reacción. Es una sensación, hablo desde los malos viajes. Pero en la vida cotidiana puede verse en personas con trauma relacional fuerte, donde la experiencia subjetiva es que no hay un lugar seguro donde no haya juicio, porque ya se ha sentido totalmente juzgado y aprendido a hipervigilar, pero además de una forma muy cruel, sin darse cuenta. El cuarto subtipo sería la introspección ontológica perversa. Ontológico, recordamos que me refería a la esencia de uno mismo. Y esta es especialmente dura porque toca la base de lo que consideramos la realidad aceptable. La persona empieza a hacerse preguntas filosóficas pero desde ángulos muy oscuros. ¿Y si la consciencia es un error del universo? ¿Y si existir es en sí mismo una especie de condena? ¿Y si el universo es, en realidad, una máquina muy refinada de tortura sutil? No se vive como un juego intelectual, se siente en el cuerpo como una verdad atroz. Aparecen malos viajes, con contenido simbólico muy cargado, en episodios psicóticos de tono místico, negativo. También en personas muy intelectuales que se han expuesto a mucha filosofía pesimista sin tener espacio terapéutico donde digerirla. Aquí cuidado también, que no todo es patología.
Es como si la curiosidad metafísica se hubiera convertido en un instrumento de autoflagelación. El quinto subtipo va a ser la introspección regresiva traumática. Aquí eliges el tiempo. La persona viaja hacia atrás, a escenas de su infancia o de su adolescencia, pero sin la mirada adulta actual. Como decimos, es prácticamente un flashback muy potente. No hay un yo terapeuta interno que acompañe. Hay una reedición cruda del horror, de la humillación, del abandono, y la experiencia puede ser extremadamente confusa. Imágenes borrosas, sensaciones corporales rarísimas, palabras sueltas que se sienten. Por tu culpa, cállate, no digas nada. En terapia, si no se hace con cuidado, puede ser una forma de retraumatización, y en sustancias puede dejar al sujeto con una sensación como de haber abierto una caja que no sabe cerrar, y ahora tiene dos problemas: lo que vivió entonces y lo que ha pasado al revivirlo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado los terapeutas de tocar las cosas con cuidado y saber cerrarlas bien en sesión. Cambiando un poquito de tercio, vamos a hacerle una mirada evolutiva. Obviamente va a ser una especulación. Y lo que voy a compartir ahora no son hechos firmes de laboratorio, sino una manera que a mí me resulta útil de entender por qué tenemos capacidad para poder hacernos esto. Y la idea central sería que la introspección oscura no es una función pensada para algo adaptativo, sino un efecto colateral extremo de cosas que sí han sido útiles a lo largo de nuestra evolución. En primer lugar, tenemos la autoconciencia, que es el espejo que nos hace mirar a nosotros. Somos capaces de pensar sobre nosotros mismos, lo cual es un salto brutal en términos de especie. Podemos aprender de errores pasados, imaginar futuros posibles y prepararnos, y podemos construir con una identidad más o menos coherente. Todo esto bien regulado es muy importante, pero esa misma capacidad, cuando se hiperactiva, puede volverse una rumia infinita. Es como si el sistema de evaluación se hubiera quedado atascado en posición de inspeccionar hasta destruir. La segunda finalidad evolutiva que puede tener es la inhibición social y la vergüenza. Somos mamíferos y extremadamente sociales. Necesitamos y seguimos necesitando del grupo para sobrevivir. Ser sensibles a la mirada ajena ha tenido un valor evolutivo muy importante. Si nuestro comportamiento era intolerable para el grupo, nos podían expulsar. La vergüenza bien entendida es una señal que nos dice: cuidado, esto puede dañarte a ti o a los demás. Y lo que ocurre es que en ciertos contextos, familias con mucha crítica, bullying, este sistema se sobredimensiona. La vergüenza sana dice: lo que has hecho no encaja, revísalo. Y la vergüenza tóxica dice: tú como persona no vales. La introspección oscura sería más allá. En parte este sistema de vergüenza está hiperactivado y vuelto contra el propio sujeto. El tercer punto a nivel evolutivo es la disociación. La salida de emergencia, que puede haberse quedado atascada. En situaciones extremas donde uno no puede luchar ni huir, por ejemplo, abuso en la infancia, violencia continuada, el cerebro tiene una tercera opción aparte de la lucha y la huida: la disociación. Separa partes de la experiencia, apaga la conciencia de lo que está pasando y puede desconectar el sufrimiento lo justo para no colapsar. Eso, en el momento, puede salvar la vida psíquica de la persona con la que le está sucediendo. El problema es lo que deja después: lagunas, parte de la historia personal inconexa, sensación de no sé quién fui en esa etapa y fragmentos emocionales como flotando. La introspección oscura, sobre todo en su versión más regresiva, puede ser una especie de intento torpe del cerebro de reconectar esos fragmentos sin tener todavía los recursos emocionales y terapéuticos para sostenerlos. Y también encontramos la utilidad a nivel como entender el simbolismo del mal. Los humanos tenemos una capacidad brutal para crear narrativas sobre el bien, el mal, el castigo, la culpa, construir religiones, mitos y sistemas morales, o personificar fuerzas abstractas en figuras, como demonios, dioses santos, héroes. Y esto ha servido para organizar sociedades, para transmitir valores, para protegernos de peligros reales. Pero cuando ese mismo sistema simbólico se aplica hacia adentro de forma disfuncional, pueden aparecer fantasías como de un infierno personal, sensaciones de castigos divinos, incluso en personas no creyentes, o ideas de pecado imposible de expiar, de culpa heredada o de mancha moral. La introspección oscura muchas veces se siente así, como un infierno teológico, pero sin teología que lo sostenga. Y me surge una pregunta: ¿esto le puede pasar a alguien sano? Pues la respuesta, con un matiz importante, es que sí, puede pasar aunque uno tenga un diagnóstico psiquiátrico importante, pero suelen existir vulnerabilidades previas aunque no se hayan nombrado. Vamos a mencionar algunas. La primera, vulnerabilidad emocional latente, personas que arrastran duelos mal elaborados, que tienen historias de pequeñas humillaciones, invalidación o desatención emocional, que han normalizado la autocrítica severa, la típica persona que siempre se exige mucho, como si fuera algo admirable incluso, siempre a su coste, que tienen zonas de su historia personal de las que nunca han hablado en serio con nadie, y en esos casos basta con un detonante relativamente menor, un comentario, una ruptura, el cumpleaños de alguien que falta, una Navidad especialmente vacía,
También aparece como segundo punto en la fatiga psíquica y en el burnout. Cuando el sistema nervioso se quema, hay falta de sueño, sobrecarga de trabajo, no hay espacio para descanso real, la capacidad para regular emociones baja en picado y el sistema de escaneo de amenazas internas se activa con mucha facilidad. Uno se pone a revisar su vida, decisiones, relaciones, con el cerebro agotado y una lupa de aumento. Esto puede precipitar un episodio de introspección oscura sin necesidad de sustancias. Es una mala noche, solo en casa, con el móvil en la mano y pensamientos que van cayendo en espiral. Luego también, como tercer punto, son los estados liminales y las transiciones vitales. Hay momentos en la vida donde la identidad está en revisión, rupturas importantes, mudanzas grandes, convertirse en madre, padre o decidir no serlo, cambiar de profesión, jubilarse, cerrar una etapa vocacional, y en esos momentos se pueden activar preguntas muy profundas. ¿Quién soy yo sin este rol? ¿He vivido una vida que realmente quería? ¿Hasta qué punto he elegido y hasta qué punto he ido en piloto automático? Si esas preguntas caen en un terreno emocional ya bastante erosionado, pueden convertirse en una semilla de una introspección oscura. En cuarto punto, sustancias. No hace falta ser un politoxicómano ni estar todos los fines de semana dándole caña. A veces una combinación de alcohol, cannabis y dormir mal es suficiente para bajar defensas psicológicas, o una primera experiencia con psicodélicos mal preparada y en un mal contexto, en un mal set and setting, y sin tener espacio luego para integrar lo que aparece, o un uso espiritual de plantas como ayahuasca, sin tener un sostén emocional adecuado. En estos casos la sustancia no crea el contenido, simplemente amplifica y desestructura. También aparece cuando hay una curiosidad filosófica intensa pero mal acompañada. Hay personas muy intelectuales, como he comentado antes, muy curiosas, que llevan años leyendo sobre filosofía pesimista, nihilismo, existencialismo extremo, o se meten en foros sobre el sinsentido de la vida, el absurdo, el sufrimiento. Y esto no es malo porque sí, ni nada por el estilo. El problema es cuando esa exploración se hace en solitario, sin contrapuntos y sin espacios seguros donde aterrizar las preguntas. Entonces puede ocurrir que en un momento de vulnerabilidad estas ideas cobren vida desde un lugar muy emocional y se conviertan en una introspección oscura de tipo nihilista u ontológico sobre la existencia en sí misma. Luego también preguntarnos, ¿esto es peligroso? ¿Sirve para algo? Vamos a lo honesto. Sí, es peligroso. No en el sentido de que toda introspección o toda exploración interna lo sea, sino que cuando se fuerza en terapia sin recursos suficientes, es peligrosa. Cuando se induce con sustancias sin preparación ni acompañamiento, es peligrosa. Y cuando se repite en personas con historial de trauma, disociación o autoodio crónico, es peligrosa. Y los riesgos principales son la retraumatización, que serían revivir cosas sin contención, que puede dejar más daño del que había ya. Luego también el refuerzo de narrativas de autodesprecio. Si la experiencia se interpreta como he visto la verdad sobre mí y es horrorosa, eso puede consolidar años de autoodio. Y también aislamiento. Al ser tan difícil de explicar, mucha gente se calla, lo vive en silencio y se va alejando de los demás. Ahora bien, tampoco quiero quedarme en el mensaje de esto es horror y ya. Lo que sí he visto en terapia, lo que me han contado, si la experiencia se acompaña bien, puede contener incluso elementos valiosos. Nos revela creencias nucleares sobre uno mismo que antes operaban en un segundo plano. Y pone también sobre la mesa temas que hay que mirar, o que por lo menos había que mirar, aunque la forma en la que aparezcan sea muy desagradable y brutal. Puede ser el punto de partida para un trabajo profundo de resignificación. Podemos preguntarnos, vale, esto es lo que mi mente hace cuando se desregula. ¿De dónde viene? ¿Qué intentaba proteger en su momento? ¿Qué puedo empezar a hacer distinto ahora? Yo no es que sea un camino que recomienda buscar. No hace falta bajar a los infiernos para buscar una buena terapia. Pero si alguien ya ha pasado por ahí, a veces con el tiempo y con ayuda, parte de esa materia incluso puede convertirse en información útil en lugar de ser solo una cicatriz más. Y bueno, ha sido un episodio un poco denso. Hemos hablado de la introspección oscura como un estado de conciencia en el que la mirada hacia adentro se convierte en una máquina de tortura bestial hacia nosotros mismos. Un lugar mental donde el objetivo deja de ser entenderse y pasa a ser autocondenarse, y un territorio que aparece en malos viajes, sí, pero también en trauma, depresión, crisis vitales, noches de insomnio y momentos de cambio. La diferencia con la introspección normal se podría resumir así entonces. Una intenta organizar, la otra desintegra. Una usa la linterna para ver mejor el sótano y la otra te apaga la luz y te encierra en la cripta. Una puede doler, pero deja algo de aprendizaje, y la otra te deja con la sensación de que no hay nada que aprender, de que tú eres el problema. Con el libro Los malos viajes y los infiernos de la química he intentado precisamente esto. Poner palabras, mapas, linternas, donde muchas personas solo tenían experiencias sueltas, fragmentos, vergüenza,
me iba a parecer loca si lo contaban, y en el cierre de esta pequeña serie que he estado haciendo de 10 episodios, miércoles de malos viajes, pues ha querido ser una pequeña prolongación de esa intención, con elementos que no están en el libro. No pretendo hacer apología de nada, ni ir al morbo por el morbo, sino entender cómo se tuerce a veces la mente cuando se juega con la química y qué hay detrás de esos infiernos subjetivos. Me parecía que este episodio era un buen final para la serie y para este año, día 31, porque conecta 3 ejes que atraviesan el podcast: la química, como ciertas sustancias amplifican lo que ya estaba, el trauma, cómo las viejas heridas encuentran formas nuevas de hacerse notar, y lo existencial. Y si este año ha sido para ti un año con momentos de introspección oscura, con drogas, sin drogas, en una ruptura, en un duelo, en el sofá, a las 3 de la mañana, ojalá el año que viene pueda ser un año de sótanos un poquito más ordenados, de linternas encendidas, compartidas con alguien, y de preguntas sí, pero acompañadas, no a pelo, y sobre todo de menos ratos encerrado en juicios internos eternos y un poco más de permiso para sentirnos humanos, con nuestros fallos, nuestras rarezas y nuestras cicatrices. Quiero agradeceros muchísimo, porque este año el podcast ha quedado en el 8º puesto en los premios iVoox. Gracias por haber estado al otro lado en estos episodios de los miércoles, en los que publico los sábados, en los buenos viajes y sobre todo en los malos. Si queréis, tenéis el libro disponible en Amazon, y donde todo está desarrollado con más calma y con ejemplos concretos, con diferentes sustancias. Nos escuchamos el año que viene, en este mismo lugar, con esta misma mente llena de cicatrices, intentando que duran un poco menos y que de vez en cuando también nos cuenten algo interesante sobre quiénes somos. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí, y nos vemos en el próximo episodio.